Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este jueves 1 de mayo. Y aunque aquí en Canadá el Día del Trabajo se celebra en septiembre, pues en la mayoría de nuestros países de Latinoamérica es el 1 de mayo. Así que felicitaciones a todos los trabajadores en su día. Iniciamos a nivel nacional. Aumentan significativamente los casos de sarampión. Ontario está reportando su mayor aumento de casos de sarampión desde el inicio del brote, con 223 nuevas infecciones solo durante la última semana. Esa cifra eleva el número total de personas en la provincia que han enfermado por este virus a 1,243 desde octubre, una cifra sin precedente en décadas. Salud Pública de Ontario informó hoy en un nuevo informe que 84 personas han sido hospitalizadas, incluyendo 63 niños durante este brote. 8 pacientes han tenido que ser ingresados en cuidados intensivos, la mayoría de ellos sin vacunar. La agencia señala que su unidad de salud pública del suroeste ha registrado 57 nuevas infecciones en comparación con 15 de la semana anterior. Eso es en Grand Erie, que está experimentando un repunte de 46 casos en comparación con 2 de la semana pasada. Allí, en ese lugar, en Salud Pública del Suroeste, la doctora Ninh Tran explicó que este fuerte aumento se debe a exposición en hogares numerosos con personas no vacunadas, entre hermanos y otros miembros de la familia, y en lugares donde se reúnen personas no vacunadas. Todo esto tiene que ver con la falta de vacunación. Dijo que el aumento de casos no está vinculado a ningún evento en particular, sino que se debe a un grupo de casos vinculados entre sí. Sin embargo, no atribuyó la propagación a un grupo en particular. La doctora indicó que la duración promedio de las hospitalizaciones suele ser poco más de 3 días y varía entre 1 y 11. Alberta también está reportando 170 casos de sarampión, incluyendo 9 hospitalizaciones desde que comenzó el brote en marzo. La presidenta de la Asociación Médica de Alberta, la doctora Shelley Dugan, le declaró a Canadian Press la semana pasada que las cifras sugieren que en cuestión de semanas ese número podría dispararse a más de 1,000, como está pasando en Ontario, mientras que en Ottawa, la salud pública de la capital confirmó hoy los 2 primeros casos de sarampión en esa ciudad desde el 2019. Se trata de un adulto y un niño que viajaron al exterior, y este es un buen momento para revisar las cartas de vacunación de sus hijos para asegurarse de que tengan la vacuna contra el sarampión. Y vámonos con temas políticos, porque el premier Ford asegura que Pierre Poilievre no lo ayudó en las elecciones de Ontario. El premier de Ontario, Doug Ford, respondió a las críticas que se han levantado desde los conservadores federales sobre su falta de apoyo al líder del partido, Pierre Poilievre. Y Ford no se anduvo con rodeos, alegando que cuando la provincia tuvo elecciones en febrero, Poilievre tampoco los ayudó. Escuchemos a Ford. Last time I checked, Pierre Poilievre never came out. La última vez que revisé, Pierre Poilievre nunca vino para nuestras elecciones. De hecho, uno de sus lugartenientes le dijo a todos sus miembros que no se atrevieran a venir en ayuda de los conservadores progresistas. ¿No les parece irónico? Lo único que tienen que hacer es una llamada. Yo simpatizo con muchos de los diputados, pero la gente habló alto y claro. Habló claro en nuestras elecciones y habló claro en las elecciones federales. Esa es la democracia. Eligen a quien ellos quieren.
Y a propósito de Ontario, el gobierno de Ford presentará su presupuesto el jueves 15 de mayo. El ministro de Finanzas, Peter Bethlenfalvy, hizo el anuncio en la legislatura en el día de hoy, afirmando que será un plan que ayudará a Ontario a construir más rápido y lograr el libre comercio en todo el país. El plan fiscal llega en un momento en que la provincia está enfrentando dificultades económicas debido a los aranceles del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ayer, el organismo de control presupuestario de Ontario dijo que esto podría afectar drásticamente el PIB de la provincia y llevarlo a una recesión este año. Bethlenfalvy afirma que está centrado en la prosperidad económica y en brindar a los trabajadores más herramientas para que Ontario impulse la productividad. Vámonos ahora hacia Quebec, donde se prohibirá totalmente los celulares en las escuelas. Se espera que Quebec implemente la prohibición total de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en las escuelas. Este es un reporte de Radio-Canada que dice que la normativa se aplicará desde el inicio hasta el final de la jornada escolar, incluyendo en los descansos. También en las horas de recreo estarán prohibidos los celulares en las escuelas en Quebec. La provincia ya había prohibido los teléfonos celulares en las aulas, uniéndose así a un gran número de provincias con políticas similares. Esa medida entró en vigor el 1 de enero del 2024. La prohibición se aplicará tanto a escuelas públicas como privadas de primaria y secundaria. Entrará en vigor a partir del próximo año escolar y cada escuela decidirá cómo implementar el cambio. El ministro de Educación de Quebec ofrecerá detalles en una conferencia de prensa, pero el informe indica que podría haber excepciones específicas cuando el uso del dispositivo sea necesario, en particular cuando la condición médica del estudiante lo justifique o con fines educativos establecidos por el profesorado o para atender necesidades de estudiantes con discapacidades o dificultades de aprendizaje. Se espera que el informe final del comité, que incluirá todas sus recomendaciones, se publique el 30 de mayo. Déjennos saber sus comentarios. ¿Están de acuerdo con la prohibición total de los celulares en las escuelas? Quiero leer lo que opinan. Y siguiendo en Quebec, hoy sube el salario mínimo, aumentará de $15.75 a $16.10 la hora. El ministro de Trabajo, Jean Boulet, afirmó que se trata de un buen equilibrio entre la preservación del poder adquisitivo de los trabajadores y la capacidad de pago de las pequeñas y medianas empresas en un periodo de incertidumbre económica. Dijo lo siguiente: 217.400 empleados, incluidas 118.400 mujeres, se beneficiarán de este aumento del 2.2%. Gracias a esta medida, esos trabajadores podrían ver sus ingresos disponibles aumentar en $484 al año. Así lo declaró la oficina del ministro de Trabajo y el ministro responsable de la región Maurice y la región Nord du Québec en un comunicado de prensa. Ese anuncio se realizó unos meses antes de su entrada en vigor para garantizar cierta previsibilidad a los empleadores afectados, que las empresas puedan prepararse. Estos empleados se beneficiarán del aumento anunciado principalmente en los sectores minoristas y de los restaurantes. Con este aumento, el salario mínimo representará el 50,52% del salario medio por hora en Quebec. Para los empleados que reciben propinas, el aumento será de 30 centavos por hora y su salario mínimo ascenderá a $12.90 por hora. Y regresando ahora al área metropolitana de Toronto, los alquileres siguen bajando, pero no por mucho tiempo. Los alquileres en el área metropolitana de Toronto y Hamilton durante el primer trimestre de este año disminuyeron un 2,2% con respecto al año anterior, según el informe de la firma Urbanation publicado en el día de hoy, que atribuyó esta desaceleración del mercado de alquileres al aumento de la oferta. El informe también reveló que los alquileres promedio de condominios en el área metropolitana de Toronto disminuyeron anualmente por 4 trimestres consecutivos hasta $2,612 en promedio. Urbanation indicó que los alquileres de condominios han bajado un 10% desde el máximo histórico que alcanzó en el tercer trimestre del 2023, cuando el costo promedio de un condominio, del alquiler de un condominio, era $2,925. El mercado de alquileres está experimentando un periodo de mayor asequibilidad gracias a los recientes aumentos en la oferta. Esta es una buena lección. A mayor oferta, pues se reducen los costos para los inquilinos, así lo declaró el presidente de Urbanation, Sean Hildebrand.
El informe indicó que se completaron 2.136 unidades en el primer trimestre de este año, un aumento del 173% con respecto al año pasado y el segundo total trimestral más alto en las últimas 3 décadas. Pero, aquí viene el pero. Hildebrand advirtió que no se espera que esta tendencia se prolongue por mucho tiempo más debido a la disminución en la construcción de viviendas de alquiler y condominios específicamente para este fin. En el primer trimestre de este año se iniciaron las obras de 731 unidades de alquiler construidas específicamente para este fin, lo que representa una caída del 60% con respecto al mismo periodo del año pasado. El informe también señaló que la cifra se sitúa un 41% por debajo del promedio de los últimos 5 años y es la más baja en 9 trimestres, siguiendo la región del 905, la que registró la mayor disminución en volumen de construcción. En Toronto hay 16.459 unidades en construcción, el nivel más bajo desde el 2023. Hacemos una pausa y al regreso nos vamos al plano internacional. Sabremos cuál funcionario de la administración de Donald Trump está a punto de abandonar el gabinete. También Kamala Harris reaparece con un encendido discurso contra Trump y el acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos. Ya volvemos. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. En CSI Mortgages trabajamos para ti. Buscamos las mejores opciones de hipoteca para que pagues menos y disfrutes más. Fabián Brizuela, CSI Mortgages, experiencia y resultado a tu servicio. 289-236-2773. Estamos de regreso en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Damos un vistazo a las noticias a nivel internacional. Mike Waltz renunciará como asesor de seguridad nacional de Trump. Se espera que el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, Mike Waltz, deje la administración de Trump en los próximos días, según han informado fuentes a medios como el New York Times y CNN, que están familiarizadas con este asunto. Esta sería la primera reestructuración importante del personal desde que el presidente asumió el cargo en enero, el primer funcionario del gabinete que abandonaría el cargo. El puesto de Waltz ha estado en el limbo después de conocerse a principios de esta semana que su periodo al frente del Consejo de Seguridad Nacional había llegado a su fin. Alex Wong, asesor adjunto de Seguridad Nacional, también dejará la Casa Blanca, según otra persona familiarizada con el asunto, y se está considerando para el puesto, según estas fuentes, al enviado especial Steve Witkoff, promotor inmobiliario y amigo personal del presidente Donald Trump, y quien ha estado liderando las conversaciones con Rusia e Irán mientras Trump busca acuerdos internacionales. Waltz ha estado en un terreno inestable y ha perdido su influencia en la Casa Blanca después del escándalo en el que se supo que añadió inadvertidamente a un reportero a un chat grupal sobre ataques militares donde se discutió información sensible de defensa. Trump lo apoyó en ese momento, pero la reputación de Waltz nunca se recuperó del todo y las fuentes están diciendo que ya el tema no es si Donald Trump lo va a despedir o no, sino cuándo se haría. En los últimos días, algunos funcionarios de la administración habían comenzado a discutir discretamente una salida para Waltz. Trump había expresado su frustración con él en múltiples frentes, incluido por ese episodio de Signal. También le irritó que la contienda por el Congreso de Florida para reemplazar a Waltz estuviera más reñida de lo esperado. Las conversaciones en torno a Waltz se han centrado tanto en encontrar un lugar donde trasladarlo para que sea, digamos que lo menos humillante posible y tener a alguien listo para asumir ese puesto. En el día de hoy, un funcionario de la administración sugirió que la búsqueda de un lugar para ese aterrizaje suave ya no es ni siquiera una prioridad. Dijo el presidente Trump perdió la confianza en él hace tiempo
y se está esperando ya esa renuncia inminente del asesor de seguridad. Vámonos ahora con Kamala Harris, señores, porque ha reaparecido la ex vicepresidenta con fuertes críticas a Donald Trump. Anoche, la ex vicepresidenta y candidata presidencial Kamala Harris reapareció en su primer discurso tras la toma de posesión de Trump con fuertes críticas a la administración actual. Escuchemos a Kamala. President Trump and his administration and their allies are counting on the notion. Todos sabemos que el presidente Trump y su administración están contando con que el miedo sea contagioso. Están contando con que si hacen que algunas personas sientan miedo, eso le pondrá la piel de gallina a los demás. Pero lo que no están viendo es que el miedo no es lo único contagioso. El coraje de los estadounidenses que están haciendo frente a la peor crisis económica creada por un solo hombre de la era moderna, estadounidenses de todo el espectro político que están declarando que los aranceles irresponsables del presidente dañan a los trabajadores, a las familias, subiendo el costo de los productos esenciales, devastando las cuentas de retiro en las cuales la gente se pasó su vida invirtiendo y paralizando a las empresas, las grandes y las pequeñas, forzándolas a despedir empleados y abandonar o suspender decisiones de inversión. El coraje de los americanos que están protestando en las oficinas de la Seguridad Social, protegiendo los beneficios que se han ganado con esfuerzo. El coraje de los americanos que están levantando su voz para decir que no está bien violar órdenes de los tribunales y que no está bien arrestar o desaparecer a ciudadanos americanos o a nadie sin un debido proceso. Kamala Harris intervino en la gala del 20 aniversario de Emerge America, una organización que apoya a las mujeres demócratas que aspiran a cargos públicos y que surgió en parte de su campaña para fiscal del distrito de San Francisco a principios de la década del 2000. Y por otro lado, Estados Unidos y Ucrania han firmado el esperado acuerdo de acceso a minerales. Estados Unidos y Ucrania firmaron ayer en Washington un acuerdo que establece un fondo de inversión para la reconstrucción del país devastado por la guerra y que otorga a la administración del presidente Donald Trump acceso a los recursos minerales ucranianos. Tras arduas negociaciones, Ucrania afirma haber garantizado sus intereses, incluida la plena soberanía sobre sus propias tierras raras, vitales para las nuevas tecnologías y en gran parte sin explotar. Trump había exigido los derechos sobre la riqueza mineral de Ucrania como compensación por los miles de millones de dólares en armas estadounidenses enviadas durante el mandato del expresidente demócrata Joe Biden tras la invasión rusa hace poco más de 3 años. Paralelamente a este acuerdo, se llevan a cabo múltiples negociaciones diplomáticas en busca de una salida a la contienda bélica. Al anunciar la firma del acuerdo en Washington, el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent afirmó que esto demuestra el compromiso de ambas partes con la paz y la prosperidad y dijo: este acuerdo transmite claramente a Rusia el compromiso de la administración Trump con un proceso de paz centrado en una Ucrania libre, soberana y próspera a largo plazo. Y para ser claros, ningún estado ni persona que haya financiado o aprovisionado la maquinaria bélica rusa podrá beneficiarse de la reconstrucción de Ucrania. El comunicado del Tesoro mencionó la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, una fórmula que dista mucho de la terminología habitual que había usado la administración Trump, que solía hablar de esto como un conflicto en vez de una invasión y que culpabilizaba en parte a Kiev. El primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, declaró en la televisión nacional que el acuerdo era bueno, equitativo y beneficioso. Ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera en el clima en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto estará seminublado, 30% de probabilidades de lluvias y temperaturas entre 13 y 6 grados. En Ottawa, lluvias pronosticadas, temperaturas entre 22 y 7. En Montreal también temperaturas más altas, entre 20 y 11 y lluvias. En Vancouver estará seminublado con temperaturas entre 17 y 10 grados. Y en Calgary estará soleado con temperaturas entre 16 y 11 grados.
Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Como siempre, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que reciban las notificaciones de este noticiario todos los días. Así que me despido como siempre de esa comunidad latina, recordándoles que unidos somos más fuertes, juntos somos más. Hasta mañana. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power.